Emiliano Zapata, un soñador con bigotes. Escrito por Guillermo Samperio. Emiliano 6. Cuando Chico regresó de la capital, la vida de los amigos no volvería a ser la misma. Creo que el principal de todos los cambios fue la aparición de Lola, o mejor dicho, lo que se modificó fue la relación, ya no digamos de los tres amigos, sino particularmente la de Chico y Emiliano. Ya no eran dos, sino tres. Ya no eran los confidentes que se pasaban el día completo ideando lo que harían esa misma noche. Ahora era diferente. Chico tendría que adaptarse a no ser la prioridad en las tardes de su amigo. ¡Qué canalla! Pero te lo pierdes, Emiliano. Hay competencia en el río. Y te vas con la trenzuda, reclamaba Chico. ¿Y a ti qué te cuesta dejarlo para después?, preguntaba Emiliano mientras se rascaba la cabeza. Lo otro que sucedió y que sería fundamental para el niño Zapata, aunque en ese momento no lo supiera, fue que Chico regresó con, digámoslo en palabras modernas, conciencia social. ¿Ustedes conocen una explicación para eso de la conciencia social? Se los trataré de explicar. Emiliano Zapata supo desde pequeño, ya les conté del asunto de las pesadillas, que algo estaba marchando mal en este mundo, que no era posible que unos tuvieran tanto y otros casi nada. Chico también lo sabía, pero ninguno de los dos hubiera podido ponerle palabras a lo que les pasaba por la cabeza cada vez que se enteraban de que un recién nacido había muerto de desnutrición. Chico lo supo cuando volvió de la capital y lo primero que hizo fue contárselo a su amigo, el único que podría entenderlo, e incluso explicarle todas esas lagunas que le quedaron de las conversaciones que alcanzó a escuchar en las reuniones que sostuvo su padre y de las que él había sido testigo. Algo estaba preparándose. Un tipo de enojo generalizado podía sentirse en el ambiente. Cuando Emiliano escuchó las frases «Supremo Gobierno», «alistar las alforjas», «organizar a los jefes» y, sobre todo, «esto no dura mucho», algo ocurrió en su interior, algo que le cambió el sentimiento que le dejaba su pesadilla. Ya no era temor, era enojo. Y para colmo se descubrió el teatrito. Uno de los hermanos de Lola que andaba paseando junto al río los descubrió trepados, muy juntitos, en las ramas de un guayabo. ¡Dolores!, gritó, y no hizo falta mayor explicación. La niña bajó como pudo y corrió, exactamente en sentido contrario a donde estaba su hermano, quien la persiguió espoleando el caballo y logró huir gracias a unas matas que obstaculizaron el camino de su perseguidor. Pero nada pudo salvarla, ni a ella ni a la yaya, quien se llevó el regaño de su vida aunque no la echaron a la calle. Eso sí, desde ese momento ya no podía acercarse a la niña, quien tenía que estar encerrada en su cuarto y ni al baño podría ir sola. Debía hacerlo acompañada del tutor que le consiguieron, un viejito sordo que tenía un muy mal carácter. Todo el pueblo se enteró y se comentaron cosas como «se van a fugar para casarse en Villa de Ayala y de ahí viajar al norte», que el papá de la niña agarró a balazos al pobrecito Emiliano. Dicen que Lolita se está muriendo de amor, que no come ni duerme ni vive. A mí me dijeron que Emiliano se va a ir del país porque ya no aguanta. Que ella corrió y corrió hasta que le salieron alas para treparse al cerro. Yo vi clarito que Emiliano se le ponía enfrente al hermano y le ofrecía su vida a cambio de la de ella. Puros chismes. A Nenecuilco convirtió aquellos 2 minutos en la historia de Romeo y Julieta. Afortunadamente, nosotros sabemos la verdad. Gabriel Zapata habló con su hijo. Trató de explicarle que esa relación no podía ser, que los padres ricos, que si ellos tan pobres y cosas por el estilo.
Lo malo de todo el discurso es que quien lo estaba dando no creía ni media palabra de lo que estaba diciendo. Así que don Gabriel se rascó la cabeza y finalmente dijo: La mera verdad, hijo, es que lo que sí me cae muy mal es que esa Lola sea hija de su padre. Pero tampoco tiene la culpa. Más bien, vámonos entendiendo. Y usted haga lo que considere mejor. Y ahí se definió la historia. Ya Emiliano estaba pensando que eso que acababa de decirle su padre era lo verdaderamente importante. Y cuando lo escuchó del ser a quien más respetaba, el resto dejó de tener sentido. Se puso triste al principio, claro. Andaba como rezando todo el día y con la cabeza gacha. Pero luego empezó a sentirse confundido. Ya no sabía si estaba triste por Lola o porque ser hijo de un pobre era la única razón que le impedía estar con ella. Pensó que ni siquiera estaba tan enamorado. Además, era muy joven para comprometerse, pero le partía el alma que una cuestión de centavos le quitara a la novia. Eso sí que no podía permitirlo. Emiliano fue siempre muy enamorado, pero le duraba poco el gusto, aunque cuando de hombres se trata, tampoco hay manera de saber la verdad. ¿Quién sabe por qué? Pero tomó la determinación de que la única manera en que dejaría de ser novio de Lola era porque alguno de los dos no quisiera, sin que nadie más tuviera vela en ese entierro. Así que habría que encontrar la manera de que eso pasara. Chico y Miliano hicieron las paces y sin necesidad de disculpas ni de nada. ¿Qué te traes, pues, Miliano?, preguntó Chico antes de lanzar al río la cuarta piedra de la tarde. Pues, ¿qué? ¿Me ayudas?, preguntó, sabiendo que su amigo de sobra entendería a qué se estaba refiriendo. Tú dime rana y yo brinco. ¿Cómo le hacemos?, contestó el siempre dispuesto amigo. No sé todavía, pero algo se me está ocurriendo. Nos van a cintarear cuando se te acabe de ocurrir, ¿verdad?, dijo Chico, más por compromiso que porque le importara. Ajá, asintió Emiliano. Pues ya estaría de Dios. Ya estaría. Oráculo 6. El plan de Ayala. Zapata y sus hombres comprendieron que la única vía para solucionar los problemas del país era nuevamente el camino de las armas. Y es que tanto la prensa como los oradores oficiales e incluso el mismo Francisco I. Madero y los miembros de su gabinete condenaban a los surianos llamándolos abominables forajidos que amenazaban a una sociedad a la que no podían pertenecer. Ante lo complicado de este panorama, era claro que había que comenzar de nuevo. Emiliano pensó que la mejor forma de darle un fundamento a su lucha era la elaboración de un plan en el que quedaran asentados, de una manera que todos pudieran entender, los objetivos generales de su movimiento. Así que, buscando un lugar tranquilo y seguro para redactar su contenido, se fue a refugiar a la zona montañosa del suroeste de Puebla, muy cerca de los límites con Guerrero y Morelos. El maestro rural Otilio Montaño fue el responsable de transformar en palabras las ideas de los alzados. Digamos que, en términos generales, el profesor le daría letra al proyecto, mientras que Zapata le proporcionaría el espíritu revolucionario. El resultado de aquel provechoso retiro a lo más recóndito de la serranía poblana fue el plan de Ayala. ¿Por qué lo de Ayala?, se preguntarán. Pues bien, se los explico. Quiso el caprichoso destino que, exactamente 100 años antes, por estos mismos poblanos rumbos, don José María Morelos y Francisco Ayala anduvieran peleando en nombre de la independencia nacional. Al finalizar la lucha y en agradecimiento a los servicios prestados a la causa independentista, al poblado de Mapastlán se le llamó Villa de Ayala, y muy cerca de este lugar fue en donde se redactó el histórico documento revolucionario.
Una vez que estuvo listo, los coroneles zapatistas Severiano Gutiérrez y Santiago Aguilar recorrieron la zona rebelde comunicando la orden de concentrarse en el pueblo de Ayojustla. Humildes campesinos, quienes tenían puestas todas sus esperanzas en la causa encabezada por Emiliano, llegaron de toda la región. Y así, el 28 de noviembre de 1911, se firmó el Plan de Ayala. Una vez que estuvo listo el original, Emiliano le ordenó a algunos de sus hombres de confianza que se fueran por el cura del pueblo de Huautla y lo invitaran a su campamento con todo y la máquina de escribir que el religioso sabía manejar a las 1000 maravillas. El sacerdote accedió a la visita y después de un rato de duro y dale a las teclas, ya tenía bastantes copias del documento. Estas copias se enviaron a los jefes revolucionarios que operaban en las diferentes zonas del país, e incluso una de ellas fue a dar hasta la redacción de El Diario del Hogar, periódico que tenía su sede en la Ciudad de México, y que publicó su contenido después de consultarlo con el entonces ya presidente Madero. Por supuesto que pueden publicar el absurdo plan, accedió Madero. De esa forma, todo México será testigo de la locura que ha invadido a Emiliano Zapata. La redacción del Plan de Ayala constaba de 15 apartados, de los que fundamentalmente se desprendían dos cosas. En primer lugar, se desconocía la autoridad de Francisco I. Madero como jefe de la revolución y al mismo tiempo como presidente de la República. En segundo lugar, se manifestaba la necesidad de una reivindicación agraria, es decir, la tierra debía pertenecer a quien la trabajara y no permanecer en manos de unos cuantos latifundistas, quienes eran los únicos beneficiados de su explotación. Además, se nombraba al general Pascual Orozco como jefe de la Revolución Libertadora, y en caso de que no aceptara ese delicado puesto, la responsabilidad caería en manos de Zapata. Pero no solo se desconocía la investidura de Madero, sino que se le perseguía, ya que en el artículo 5 se anunciaba que la revolución buscaría el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero, pues la nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. El Plan de Ayala terminaba con esta invitación a la lucha. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en las manos este plan, y haréis la prosperidad y el bienestar de la patria. Emiliano Zapata iniciaría a partir de este momento una campaña un poco más alejada de los reflectores, pero no menos importante para la causa de la Revolución Mexicana. Emiliano 7. La solución a tamaño conflicto no era nada fácil. Era cuestión de cambiar la mentalidad de un hombre, el papá de Lola, cuya principal característica era la de ser duro de entendederas. Pero no solo eso, también estaba el asunto del odio atroz que los anenecuilenses sentían por el hacendado y viceversa. ¿Cómo iba a ser posible que el hombre que le arrebató su tierra a Emiliano aceptara prestarle a su hija? Así que no había muchas opciones, por lo que eso de la solución sería, en todo caso, desesperada. Voy a robármela, soltó de pronto Emiliano sin decir agua va. Sí, ¿cómo no? Y luego se casan y tienen muchos hijos. ¡Ja, ja!, contestó Chico con cara de burla, pero en realidad muy preocupado de que la sentencia de su amigo fuera a hacerse realidad. Pues sí, ahorita a eso de los hijos no, pero ya veremos, aclaró Emiliano, a quien, a pesar de todo, algo de cordura le quedaba en la cabeza. Pues ni ahorita ni después, porque con el balazo que te va a meter entre ceja y ceja su papá, no creo que te dé tiempo de llegar a Semana Santa, dijo Chico, cada vez más angustiado al ver la determinación de su amigo. Hasta crees que voy a dejarme, si por eso quiero que me ayudes. Ni se van a enterar hasta que ya andemos en Laredo, respondió Emiliano, quien ya había pensado en todo. ¿A poco vas a dejar a tu familia?, preguntó Chico. Luego mando por ellos, contestó el niño Zapata.
Sí, claro, con el dineral que tienes, no tienes ni para comprarte un centavo de piloncillo, atacó Chico. Pues eso sí, pero a lo mejor Lola sí tiene, por eso tengo que hablar con ella, aclaró Emiliano. ¿Y si no se quiere ir contigo? Claro, también existía esa posibilidad. Así que el par de amigos decidió que lo más importante de todo este asunto era hablar con la futura raptada para ver si estaba de acuerdo en convertirse en la señora de Zapata. Pero eso tampoco estaba tan fácil. Con el antecedente de que el pueblo entero se dio cuenta de la escenita en el río, no iban a encontrar el modo de entrar a la hacienda. Y que ella saliera de su encierro bajo 3 llaves, pues menos. Lo único que quedaba por hacer era acudir a la Yaya, quien había jurado y perjurado frente a todos los santos y la corte celestial en pleno, que jamás de los jamases volvería a meterse en líos ni a desobedecer al patrón. Emiliano le suplicaría, le lloraría, se hincaría, le besaría los pies de ser necesario, haría lo que ella quisiera con tal de que le llevara una carta a Lola. Sin duda, esa era la mejor de las soluciones, solo que tenía el grave problema del gigantesco cargo de conciencia que Emiliano sentía al pensar que por su culpa alguien podía llegar a romper un juramento tan formal como el que la Yaya hizo. Se me hace que mejor no. ¿Qué tal que la convenzo y se condena y yo también me condeno?, decía Emiliano rascándose la cabeza. No, hombre, mejor ya no le busques, que al paso que vas hasta a tus nietos y a los míos les va a caer la condenación, contestó Chico cada vez más preocupado. Eso sí que no lo había pensado, pero es cierto, las maldiciones se quedan. Mejor ya no le busques, tú. Y ahí terminó la conversación. Decidieron, sin decirlo, que era mejor aventar piedras al río que seguir dándole vueltas a eso que no tenía solución alguna. Pero no hubo necesidad de que nadie saliera condenado. La respuesta a sus quebraderos de cabeza llegó a caballo, como caída del cielo. Oráculo 7. Madero, Huerta y Carranza, 3 enemigos muy diferentes. Para la revolución comandada por Zapata vendrían años muy complicados, ya que las caprichosas luchas de poder hicieron que tuviera que enfrentarse a gobiernos federales muy, pero muy diferentes. Con Madero, por ejemplo, una vez que se suscribió el Plan de Ayala, no volvió a existir ningún tipo de negociación, por lo que un silencio a 2 voces se instaló para siempre entre estos 2 hombres que alguna vez tuvieron anhelos muy semejantes. A principios de 1913 se inicia la Decena Trágica en la Ciudad de México. El general Manuel Mondragón se subleva contra el gobierno maderista. Esta acción, después de una serie de componendas políticas que involucraron incluso al gobierno de Estados Unidos, habría de desembocar primero en la aprehensión de Francisco I. Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, y segundo, en la toma de poder de la nación por parte del tirano Victoriano Huerta. Días después, en la prisión, serían asesinados tanto Madero como Pino Suárez. El golpe de Estado fraguado por Huerta era ya una sombría realidad para el país. Ante estos acontecimientos, Emiliano Zapata ordenó a su gente luchar, aún con mayor fuerza que la demostrada hasta ahora, para derrocar a las fuerzas golpistas. Sin embargo, el camino no sería nada fácil, ya que una de las primeras acciones del gobierno de Huerta fue emprender una feroz campaña para destruir a las fuerzas revolucionarias. No dejaré que unos cuantos revoltosos manchen la grandeza de mi gobierno. Vayan por ellos, ordenó a su Estado Mayor el personaje que más tarde sería conocido como el traidor de la patria. Pero por fortuna para la causa zapatista, lo ilegítimo del gobierno de Huerta avivó el deseo de justicia en el país, por lo que la causa revolucionaria tomó una nueva fuerza que parecía haberse ido perdiendo después de años y años de estarse enfrentando a un gobierno federal ciego y sordo.
En los siguientes meses, Emiliano Zapata y su gente tomaron el enclave estratégico de Chiautla, en el estado de Puebla. Casi todo el estado de Guerrero, incluyendo por supuesto su capital, Chilpancingo, todo Morelos, parte de Hidalgo, con todo y Pachuca, buena parte del Estado de México y el sur del Distrito Federal. Sin embargo, en esos días, el ejército revolucionario sufrió un duro golpe en su ánimo cuando Pascual Orozco, quien ya se había levantado contra Madero, reconoció como legítimo el gobierno de Victoriano Huerta y se integra al ejército federal para luchar en contra de quienes habían sido sus compañeros de ideales. Ante esta situación, Emiliano Zapata lanza un manifiesto para reformar el Plan de Ayala a fin de desconocer a Huerta y a Orozco. Y tiempo después, el 14 de junio de 1914, en San Pablo, Ojotepec, los revolucionarios reunidos allí nombran a Zapata dirigente de la revolución y piden que el Plan de Ayala sea incluido en la Constitución. En su breve mandato, Victoriano Huerta manchó sus manos de sangre en muchas ocasiones. Para muestra, 3 botones. Después de acabar con Madero y Pino Suárez, le tocó el turno a Belisario Domínguez. ¿Que cuál fue su delito? Se los contesto. Pronunciar un discurso que no reconocía al tirano. Pero además de los múltiples asesinatos que cometió, Victoriano Huerta tuvo muchos otros desvaríos políticos. Disolvió el Congreso de la Unión y después, sin juicio previo, metió a la cárcel a los diputados que se atrevieron a reclamarle su actitud. También por su culpa, tropas estadounidenses tomaron el puerto de Veracruz y el país, en términos generales, cayó en la peor de las ruinas. Tan mal hizo las cosas que facilitó la llegada al poder de su más grande enemigo, el ex gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza. De esta manera, el 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de la República. Cuando se creía que la lucha iba por fin a concluir, ya que la opinión pública pensaba que Carranza haría suyos los postulados del Plan de Ayala, el 14 de agosto, después de ocupar la Ciudad de México, don Venustiano hizo una declaración en la que dejó claro que Emiliano Zapata tendría que enfrentar a un nuevo enemigo. Tengo 60,000 rifles esperando a Zapata si es que quiere venir a la capital. De ninguna forma mi gobierno pactará con una pandilla de revoltosos sin bandera. Sin hacer mucho caso a esta agresiva declaración, Emiliano Zapata se reunió con hombres de Carranza, con la intención de convencerlos de que lo mejor para el país era que el nuevo presidente abrazara los principios de su famoso proyecto. Díganle a su jefe que no le dé tantas vueltas al asunto. El Plan de Ayala es la mejor fórmula para sacar de la miseria a México. No, no y más no, fue la respuesta que días más tarde lanzó el obstinado de don Venustiano. Y así, tal y como lo hemos repetido a lo largo de toda esta historia, a Emiliano Zapata y a su gente no les quedó más remedio que comenzar de nuevo. El 1 de octubre, Carranza convocó a una convención en la Cámara de Diputados, pero esta fue suspendida por no contar con la participación de villistas y zapatistas. Se lanzó una nueva convocatoria y entonces sí, a la convención de Aguascalientes acudieron representantes de la causa de Emiliano Zapata. La jugada se le salió de las manos a Carranza, ya que en la sesión del día 28 de octubre, la convención hizo suyos los postulados del Plan de Ayala, y la del día 30 se determinó el cese de funciones de don Venustiano como presidente de México. Carranza ignoró lo acordado en Aguascalientes y se retiró a Veracruz, en donde estableció su gobierno. Por su parte, el día 24 de noviembre, las fuerzas zapatistas se apoderaron de la capital. Días más tarde, el 4 de diciembre para ser exactos, Emiliano Zapata y Francisco Villa se reunieron en Xochimilco,
en donde le dieron forma a un pacto que comprometía al Ejército Libertador del Sur y a la División del Norte a luchar contra Carranza. Horas más tarde, una vez que suscribieron el compromiso, ambos caudillos desfilaron, encabezando a sus ejércitos, por algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México. A partir de ese momento, el país entraría en una tensa calma. México estaba a la espera de que los nudos que lo tenían aprisionado fueran desatados. Por un breve tiempo desaparecieron las batallas sangrientas, los cambios abruptos en el mando y las traiciones miserables. Durante esos años, Emiliano Zapata anduvo de un lado a otro, tratando de lograr que los alcances de su lucha ampararan al mayor número de mexicanos posible. Lanzó diferentes manifiestos, desde Quilamula, desde Tlaltizapán, desde Ayapango, en los que se transparentaba el valor de sus ideales. Cuando no eran en favor de educar a la niñez, eran con la intención de mejorar el nivel de vida de los campesinos. Uno de estos documentos, una carta abierta publicada el 17 de marzo de 1919, en la que criticaba agriamente al gobierno de Carranza, acusándolo de ser el responsable de todos los males que acontecían en el país, fue la gota que derramó el vaso de la ira de don Venustiano. A partir de ese momento, la cacería en contra del caudillo del sur se convirtió en una de las obsesiones de Carranza. La vida de Emiliano Zapata estaba amenazada como nunca antes. Emiliano 8. ¿Han oído hablar de las treguas en mitad de una guerra? Es muy curioso cómo la gente decide de repente guardar sus odios, aunque sea por un ratito, para convertirse en amigo, o por lo menos en un no enemigo, de aquellos que han sido sus más odiados rivales. Lo anterior viene a cuento porque cada año, cuando terminaba la zafra, la hacienda del hospital daba una fiesta. La casa grande, que permanecía cerrada a los extraños durante 364 días al año, 365 los bisiestos, se abría durante 24 horas para todo aquel que quisiera celebrar con ellos el fin de la cosecha de la caña. Comenzaba tempranito con cohetes y campanadas, llamando a misa, y de ahí en adelante todo el día música, baile, comida y bebida a manos llenas y para todos. Asistían desde los peones hasta los amigos de la casa, pasando por los extraños que por ahí se acercaran. Todos siempre estuvieron invitados y eso no iba a cambiar, por más que la hija del hacendado anduviera trepándose a los guayabos con un niño. En esa fiesta había también competencias, carreras de caballos, lanzamiento de cuerda, doma de vaquillas y de toros, palo encebado. Claro, Emiliano era uno de los contrincantes de quienes todos solían huir. Los últimos 2 años, el niño Zapata había ganado varios premios, pero sus victorias más importantes habían sido en una carrera de caballos montados a pelo, y otras más haciendo suertes con la reata. Bueno, ganaba entre los chicos, porque en las pruebas para adultos todavía no lo dejaban participar. Don Gabriel no asistía, pero tampoco tenía corazón para impedir que su familia se divirtiera. Ya suficientes penas cargaba encima como para, además, quedarse encerrados cuando todo Anenecuilco se divertía. En aquellos festejos, Chico se pasaba el día o bailando o bien de metiche con los de la banda en turno, por lo que de plano no le gustó ni tantito cuando Emiliano le dijo que tenían que estar juntos para que, a la primera oportunidad, él pudiera hablar con Lola, mientras Chico les echaba aguas. Llegaron juntos Emiliano, Eufemio, Chico y el negro, que se les había pegado desde el principio y a quien ni a pedradas consiguieron ahuyentar. Claro, con los aromas de la comida, ni un regimiento de carabineros lo hubiera podido detener. En la puerta de la hacienda estaban esperándolos el hermano de Lola
y no precisamente para darles la bienvenida. Al verlo, Eufemio y Chico quisieron que se los tragara la tierra. No así Emiliano, quien, al contrario, apresuró el paso y levantó la ya de por sí siempre alzada cabeza. No voy a decirte que no entres a mi casa, porque soy gente de bien, no como tú, indio patarrajada. Pero me la debes y me la vas a pagar en las carreras, le soltó a Emiliano. Pues con estas patas rajadas te voy a hacer que comas polvo, contestó Emiliano ya con el coraje subido hasta las orejas, pero sin que su cara mostrara la más mínima señal de nada. Los próximos corredores se separaron, puesto que las carreras empezarían un poco más tarde, pero desde ese momento Emiliano ya no tuvo sosiego. No veía llegar la hora de montar un caballo para demostrarle a esa gente de bien cómo espolean los indios, de lo cual, por cierto, se sentía muy orgulloso. Por eso más rabia le daba que el hacendado le dijera indio, como si se tratara de un insulto. Lola apareció de la mano de su tutor. Se le veía otra vez demacrada y muy ansiosa, buscando todo el tiempo a Emiliano con la mirada. Pero el futuro caudillo no estaba para amores, no para amores contrariados. Primero quería limpiar la afrenta, costumbre que no lo abandonaría jamás, y ya luego vería si la muchacha se dejaba robar o no. Finalmente llegó la hora. Los jinetes ya estaban en sus posiciones. Emiliano traía el paliacate rojo amarrado en la cabeza, su rival uno azul. Emiliano eligió una yegua de nombre Cefeida, a quien le tocaría correr contra Rayo, el caballo que, desde recién nacido, perteneció al primogénito de los dueños de la hacienda del hospital. Dieron la señal. Los presentes aguantaron el resuello porque muy rápido se corrió la voz del enfrentamiento. Todos sabían que esta vez el ganador no solo se llevaría 2 costales de frijol y 1 de azúcar, sino también la gloria de mirar derrotado al otro. Ya iban corriendo, ya la nube de polvo los cubría. Alguien gritó que estaban acercándose a la meta. Emiliano fue el triunfador, y la gente corrió hacia él para abrazarlo, para elevarlo en hombros, para aplaudirle esa victoria que no era solo de él, le pertenecía a todos los desposeídos. El derrotado pateó la tierra, se puso rojo de coraje y agachó la frente al encontrarse con la terrible mirada de su padre. Emiliano se acercó a su rival intentando darle la mano, pero fue rechazado, y a punto estaba de soltarle un golpe, cuando la intervención salvadora de Chico lo evitó. «Vente, vamos a recoger los costales», dijo al pasarle su brazo por la espalda para obligarlo a dar media vuelta. Durante el revuelo, Lola aprovechó para escaparse por un momento de su tutor. Vio a Eufemio y supo que era su oportunidad. «¿Le das esto a tu hermano, por favor?», le dijo al pequeño entregándole un sobre. «¿A cuál hermano?», preguntó el sorprendido Eufemio. «Pues Emiliano, ¿a cuál va a ser? Pero no le vayas a decir a nadie», contestó ella, presurosa, para volver antes de que su cuidador se percatara de su ausencia y armara un escándalo. «Ah, ¿tampoco a él? Entonces, ¿cómo se lo doy?», preguntó Eufemio con ingenuidad. «A él sí le dices, pero a nadie más. Se lo das cuando estén solos, por favor», dijo Lola antes de salir corriendo. «Está bien, ahora sí entendí», dijo Eufemio y salió en busca de su hermano. Tampoco él quería perderse ni un segundo de felicitaciones. Pero ahí no paró el asunto. Más bien como que estaba por iniciar lo mejor. Resulta que los niños no podían entrar a las competencias de doma de vaquillas, pero como se trataba del hijo del patrón y además traía una cara que parecía que 1000 diablos se hubieran apoderado de él, los organizadores no tuvieron más remedio que dejarlo pasar. Así que el alboroto que se traía todo el mundo por el triunfo de Emiliano se vio interrumpido por un grito.
El niño va a meterse al ruedo. Vengan, que el hijo del patrón quiere burlar una vaquilla. Y allá se fueron todos. El polvo volvió a levantarse con el corredero de gente rumbo al ruedo. Al llegar la multitud, el niño estaba parado en el centro, pero esa imagen duró solo unos cuantos segundos, porque la vaquilla embistió contra él con esos cuernos que no acababan de salirle, pero que buscaban herir como si se tratara de la cornamenta de un toro hecho y derecho. La gente gritó al unísono. Al hijo del patrón estaban dándole una revolcada que podía terminar en tragedia si no intervenía alguien antes, pero nadie se atrevía a hacerlo. El dueño del hospital les hizo una señal a sus hombres para impedirles que fueran al rescate. No iba a permitir que su hijo lo avergonzara 2 veces. Primero al dejarse vencer en la carrera y ahora al ser rescatado. Mi hijo no tiene pilmamas. Si él se lo buscó, el que se lo encuentre y lo resuelva, dijo el hacendado. ¿Se acuerdan de que el negro había seguido a sus dueños? Pues eso fue la salvación del muchacho. Una aparición negra, pulgosa y en 4 patas que se metió al ruedo y llamó por unos instantes la atención de la vaquilla, que parecía no querer ceder ni medio milímetro. Aprovechando el descuido del animal, Emiliano también saltó al ruedo. Mientras lo hacía, se desanudaba de la cabeza el paliacate rojo y con él intentaba atraer la atención del casi toro, que pronto se había dado cuenta de que un escuálido perro no era nada comparado con el niño enconchado y que tan buen blanco de sus coces estaba haciendo. Emiliano agarró con una mano al hermano de Lola, mientras que con la otra intentaba darle pases a la vaquilla. Unos pases que ni el más malo de los toreros hubiera podido hacer sin antes morirse de la vergüenza. Zapata nunca llegaría a matador, pero había salvado, si no la vida, sí por lo menos muchos huesos del atormentado cuerpo de su probable cuñado. Gracias, le dijo el hermano de Lola y luego se desmayó. El de nada, que dijo Emiliano, solo alcanzó a escucharlo el papá de Lola, quien ya se encontraba junto a los niños. Puedes venir a verla, pero nada más aquí. Nada de treparse a los árboles. Si quieren platicar, platiquen donde yo pueda echarles un ojo, dijo el hacendado y después se metió a su casa para no volver a salir durante el resto del día. La vergüenza pública no se la quitaba a nadie. Con el permiso otorgado quedó demostrado que hasta el corazón más duro y cruel le puede caber una pizca de bondad. Muchos recuerdan aquella fiesta como la más alegre de las que se hubieran dado en la hacienda. Miliano y el negro fueron los reyes, mientras que Chico y Eufemio también ocuparon un lugar de honor por ser, respectivamente, mejor amigo y hermano de uno de los héroes del día. El perro comió como nunca, y la tambora sonó y sonó toda la tarde. Solo una cosa opacaba el ánimo de Emiliano: Lola. A pesar de que ya tenía la autorización del padre, a la niña no volvió a verla en todo el día. Se me hace que el viejo nomás me tanteó, se decía a sí mismo Emiliano, para luego responderse que ya se vería, que sería cosa de esperar al día siguiente, cuando se apersonara en la casa grande para hacer que le cumplieran lo prometido. Iba de camino a casa, con la noche encima, cuando Eufemio sacó un sobre de entre sus ropas y se lo extendió a Emiliano. Aquí te manda esto Lola, que no le digas a nadie. Creo que tampoco tenía que decirte a ti, dijo Eufemio alzándose de hombros. Oráculo 8. Una nueva traición en Chinameca. Después de que varios gobiernos federales, a lo largo de más de 10 años, intentaron, sin éxito, acabar con la vida de Emiliano Zapata, la desagradable responsabilidad recayó en el general Pablo González. Y quiso el destino, muy ingrato a veces, que una gran oportunidad de cumplir su misión se le presentara casi sin buscarla. Zapata le dirigió una carta al coronel federal Jesús Guajardo,
porque sospechaba que este elemento estaba inconforme en continuar sirviendo a la causa carrancista y que fácilmente podía ser convencido de unirse a las fuerzas del Ejército Liberador del Sur. Pero la carta fue interceptada por Pablo González, quien la utilizó para forzar a Guajardo a seguirle el juego a Zapata, y así, una vez que el caudillo del sur creyera que efectivamente Guajardo ya estaba de su lado, tenderle una emboscada mortal. Zapata y Guajardo intercambiaron cartas durante casi 2 semanas. En las de Emiliano se le pedía integrarse cuanto antes al zapatismo, mientras que en las del traidor se intentaba ganar tiempo para encontrar el momento más propicio para atacar al revolucionario. Zapata, imaginando que tal vez Guajardo estaba ganando días, le ordenó que, como muestra de su lealtad a las causas revolucionarias, tomara junto con sus hombres el poblado de Jonacatepec. Y aquí surgió la primera parte de esa macabra puesta en escena que montaron los federales. Tanto la gente de Guajardo como la del general Daniel Ríos Sertuche, quien era el encargado de salvaguardar Jonacatepec, llevaron a cabo una sangrienta batalla en la que simularon luchar del lado de Zapata. Para tal fin, ordenaron a sus hombres que cargaran todas sus armas con balas de salva, y después de media hora de combate, las fuerzas de Ríos Sertuche abandonaron en desorden la población, mientras los hombres de Guajardo entraban triunfales en la plaza principal. Una vez allí, el coronel gritó a voz de cuello: ¡Viva mi general Emiliano Zapata! ¡Que viva!, le respondieron simulando un júbilo encendido sus hipócritas compañeros. El asalto a Jonacatepec acabó por convencer a Zapata de la lealtad de Guajardo, por lo que esa misma tarde se encontraron frente a la estación Pastor del ferrocarril morelense. Mi coronel Guajardo, lo felicito sinceramente, le dijo Emiliano en esa primera entrevista. Servir a la patria es mi deber, respondió el traidor. Y así, Emiliano y el que sería responsable de su muerte estuvieron platicando por un largo rato. Antes de despedirse, Zapata le ordenó que se fuera a Chinameca a esperar nuevas órdenes. A las 8 de la mañana del fatal 10 de abril de 1919, Zapata y Guajardo se volvieron a encontrar a las afueras de la hacienda. El ambiente era agradable, ya que muchos zapatistas aún festejaban el supuesto triunfo del día anterior y estaban contentos, porque de ahora en adelante contarían entre sus filas con alguien como Guajardo. Digamos que para las fuerzas revolucionarias aquella era una mañana de recreo. Algunos se procuraban el desayuno en las chozas cercanas, mientras que otros se contaban sus historias de guerra o simplemente recibían la cálida mañana tendidos sobre la hierba. Sin embargo, en cuestión de minutos, la paz fue alterada porque entre los presentes empezó a correr el rumor de que algunos elementos de las tropas federales se acercaban a Chinameca. Emiliano le ordenó a Guajardo que se quedara, junto con sus hombres, a resguardar la hacienda, mientras que él iba a colocarse a un sitio llamado Piedra Encimada. Desde allí podré ver cuántos son los que vienen a atacarnos. No se me alarme nadie. Se me afigura que nada más ha de ser una patrullita desorientada. Ahora vuelvo, mi general Guajardo. Aquí lo estaré esperando, mi general Zapata, dijo sonriente el que en muy poco tiempo se convertiría en el verdugo del caudillo del sur. Emiliano y algunos de sus hombres se fueron al mirador y allí estuvieron, horas y horas, buscando en el horizonte muestras de que el enemigo se acercara. Hacia las 2 de la tarde, Zapata comprendió que todo era una falsa alarma y regresó a Chinameca. Antes de llegar propiamente a la hacienda, Emiliano pasó a la tienda de Raya, y allí el encargado le dijo que el coronel Guajardo lo estaba esperando para comer. Zapata reunió una comitiva de 10 hombres y se fue a su cita con el traidor. Ya una vez en la hacienda,
Emiliano pudo ver que Jesús Guajardo le había preparado un recibimiento por todo lo alto. Los soldados le presentaban armas, mientras que una banda de guerra tocaba una fanfarria en honor del caudillo del sur. Un instante después, intempestivamente, la música se dejó de escuchar. Una trompeta dio la orden. ¡Fuego! Y los soldados, quienes un segundo antes saludaban a Emiliano, cobardemente empezaron a disparar las carabinas en su contra. Zapata, tratando de salvar su vida, quiso sacar su pistola en el último momento, pero fue inútil, porque casi de manera instantánea las descargas acabaron con su existencia y con la de muchos de sus fieles compañeros de lucha. En pocos segundos, la hacienda de Chinameca se convirtió en un infierno. El fuego de fusiles, bombas y ametralladoras que los federales, convenientemente apostados, lanzaban sobre los revolucionarios estaban causando un gran número de bajas. Entre los zapatistas cundía el desorden y la desesperación de no saber qué era lo que estaba ocurriendo. De esta forma, a los que lograron sobrevivir a la cobarde emboscada, no les quedó otra opción que huir despavoridos. Mientras tanto, el cuerpo de Emiliano Zapata yacía inerte sobre el polvoriente camino de entrada a la hacienda, como un monumento a la traición, como un recordatorio de lo injusto de la existencia. Y así, una vez que la tempestad de fuego terminó, Guajardo le ordenó a sus hombres el levantamiento del cuerpo de Zapata. Más tarde lo ataron a una mula y se lo llevaron a Cuautla, en donde el traidor se lo entregó al general Pablo González. Mientras tanto, la triste noticia de la muerte de Emiliano empezó a regarse como pólvora encendida por todo el estado de Morelos y después por todo el territorio nacional. Al día siguiente, verdaderas peregrinaciones se dirigían a Cuautla con la intención de ver el cadáver del revolucionario. Lo primero que hacían al estar frente a él era buscarle el lunar que tenía arriba de un ojo. ¿Será tú?, preguntaba uno. Pues quién sabe, respondía otro. No sean brutos, no puede ser, mi general Zapata no habrá de morir jamás. Finalizaba el diálogo un sombrerudo con una camisola gris de cuya bolsa asomaba la cabecita de una botella de aguardiente, y quien no podía creer que aquel hombre que representaba el encendido espíritu de la Revolución Mexicana estuviera allí, tendido frente a ellos, sin vida, perforado por traicioneras balas. El cuerpo de Emiliano fue sepultado en medio de un gran tumulto compuesto por curiosos, soldados federales, bastantes zapatistas mezclados en la multitud y hasta la presencia de una cámara de cine. Y así, con un calor de los 1000 diablos reflejándose en el rostro moreno de los presentes, el negro ataúd fue descendiendo poco a poco hasta el fondo de la tumba. El panteón se fue vaciando y como único compañero de Zapata quedó un fiel y frondoso árbol de guayabas. Pero tal vez todo lo que se ha dicho aquí sea mentira. Y en esta historia, el único que tuvo la razón fue el sombrerudo del aguardiente. Puede ser, ¿por qué no?, que Emiliano Zapata no haya de morir jamás. Emiliano 9. Los chismes corren a velocidades insospechadas. Parece que fueran a caballo, pero no en uno cualquiera. Los chismes cabalgan en potros desbocados. Cuando Emiliano, Eufemio y el negro pudieron ver su casa, supieron inmediatamente que sus padres ya estaban enterados de todo santo y toda seña. De otra forma, no podían explicarse que los estuvieran esperando en la entrada, fingiendo tomar el fresquito de la noche y sentados en un incómodo tronco de árbol. Emiliano se guardó la carta, aunque ya le andaba por empezar a leerla. Tendría que esperar a poder estar solo para enterarse de lo que Lola le había escrito. ¿Cómo les fue?, preguntó don Gabriel, como quien no quiere la cosa. Bien, contestó el comunicativo de Emiliano. Bien, bien, ¿cómo
qué bien! A ver, diantre de muchacho, todo el pueblo ya se pasó por aquí para darnos santo y seña, y tú, que eres el que debería, no nos platicas nada, dijo doña Cleofás, perdiendo de plano toda la discreción que había planeado. Pues... pues... Emiliano se rascaba la cabeza y no atinaba a hallar en todo su diccionario mental las palabras justas para comenzar su relato. ¿Es cierto que le salvaste el pellejo al escuincle ese?, preguntó don Gabriel, tratando de ayudarle a su hijo a encontrar la punta del hilo que desenmarañara la madeja. Pero como Emiliano continuaba sin poder animarse, Eufemio se soltó con un río de frases que fueron armando la historia completa. No paraba más que para tomar un poco de aire y continuar. De vez en cuando Emiliano lo interrumpía, pero como en las historias de heroísmo nadie quiere escuchar, no fue para tanto. ¿Cuál toro? Si parecía casi un becerrito. Que sea menos. Era silenciado rotundamente. Cuando los Zapatas se cansaron, Eufemio de hablar, doña Cleofás de abrazar a Emiliano y don Gabriel de pedir detalles y el héroe de ponerse rojo, el padre de familia anunció: ya va siendo hora de acostarse. Cleofás y Eufemio obedecieron inmediatamente porque el cansancio se les había instalado ya en los párpados y no les dejaba aliento ni siquiera para rezongar a gusto. Bajo la noche estrellada de Anenecuilco, sentados sobre el mismo tronco, todo aquel que se fijara un poquito podría haber visto dos siluetas, las de don Gabriel y su hijo. De una de las dos figuras se desprendía una lucecita roja. Era el cigarro que fumaba el papá de Emiliano. Se quedaron los dos sentados ahí, sin decir palabra alguna, que a veces no son necesarias. De pronto, don Gabriel le entregó a su hijo lo que él creía era la calidad de hombre hecho, derecho y formal con un simple gesto. Le ofreció uno de sus cigarros. Mira, Emiliano, para ser hombre no hay necesidad de emborracharse, ni de andar presumiendo, menos de soltar bravuconadas. Lo que se hace, no se anda platicando. Lo único que hace falta, hijo, es el respeto para todo y para todos, comenzando por uno mismo, y ese ya me demostraste que sí lo tienes. Solo falta que siempre recuerdes que somos iguales, pobres o ricos, hombres o mujeres, prietos o amarillos, todos somos gente. No te dejes hacer menos por nadie, pero tú tampoco lo hagas. No pases por encima de nadie, pero tampoco agaches la cabeza. Te tocó nacer pobre y vas a tener que trabajar mucho. Hazlo, trabaja hasta que te duelan los huesos y luego pelea con uñas y dientes para que nadie venga a quitarte el fruto de tu esfuerzo. Don Gabriel hizo una pequeña pausa y prosiguió. Tú no eres como los demás, Emiliano, ni como tus hermanos, ni como tu madre, ni como yo, ni como nadie. Tú vas a hacer algo grande. Hazlo bien, muchacho. Que no se te confunda la cabeza. Que estés donde estés y hagas lo que hagas, no te olvides jamás de que no estás solo. Por ahí, donde quiera que voltees, anda Dios que te cuida, y que también yo, vivo o muerto, sigo siendo tu padre, y voy a pedirte las cuentas bien claritas. Luego se quedó callado. Emiliano nunca se había imaginado que el día en que se hiciera mayor iba a sentir ese escalofrío recorriéndole el cuerpo. No pensaba que el sueño de hacerse grande podía llegar a ser también esa fila de responsabilidades que su padre le regaló junto con su primer cigarro. Gracias, papá. Solo eso tuvo a bien decir, aunque lo que de verdad estaba deseando era correr a abrazar a su viejo. De nada, aunque el próximo que te fumes lo compras tú, y ni creas que vas a poder fumar en mi presencia, dijo sonriente don Gabriel,
cortando de tajo todo el sentimentalismo que pudiera quedarle al asunto. ¡Pero papá!, protestó Emiliano, quien ya se veía con el cigarrote prendido enfrente de su padre. ¡Qué papá ni qué paraguas! Diantre de mocoso. Y ni se te ocurra decirle a tu mamá que yo te ando dando cigarros y que sabes fumar, advirtió don Gabriel. A ver, ¿dónde están los costales que te ganaste?, preguntó don Gabriel para cambiar la conversación. ¡Se me olvidaron!, contestó apenado Emiliano. ¡Ah, qué muchacho tan distraído! A ver si mañana te regresas por ellos. Y yo que ya me estaba sintiendo orgulloso de ti, dijo don Gabriel y soltó la carcajada antes de meterse a la casita. Emiliano se quedó sentado en la oscuridad, sonriendo mientras pensaba en las palabras de su padre. Yo no sé si fue precisamente esa noche cuando Emiliano descubrió que en su destino estaba preparándose algo de tanta importancia. Vayan ustedes a saber. Pero seguramente no, porque de haber sido así, quizá habría salido corriendo a esconderse, o a lo mejor a tomar las armas desde antes. Ahora a Emiliano solo le quedaba un problema: ¿cómo iba a hacerle para leer la carta de Lola? Esperar al día siguiente para abrirla era demasiada espera que no estaba dispuesto a soportar. Pero la noche cerrada de nubes no le dejaba otra opción. Como las ansias no lo dejaban en paz, decidió correr el riesgo de despertar a toda su familia y se metió a la casita, muy quedito, por el quinqué. Lo prendió, se acomodó como mejor pudo y ya estaba listo para enterarse, finalmente, de lo que Lola le había preparado. Algo le decía que su novia no iba a darle buenas noticias. Al abrir el sobre, se encontró con lo siguiente. Querido Emiliano, estoy escribiéndote esta carta desde mi cuarto, encerrada entre estas 3 paredes y un ventanal donde he pasado la mayor parte de mi vida. A lo lejos oigo cantar a los grillos, escucho el ruido del molino de la caña, las voces de los peones, las pisadas de mi padre. Oigo que allá afuera está la vida que tú me enseñaste. Gracias por eso. Gracias por dejarme salir del encierro. Y no hablo del de mi casa, sino de la cárcel donde mis bobas ideas me tenían metida. Yo no sabía que el mundo podía ser como es. Así me gustó mucho. Y por mostrarme un pedacito, voy a quedarte agradecida toda la vida. Estar siempre enferma y metida en la cama es una forma muy cómoda de vivir. Pero no es de verdad. Es como estar clavada en una existencia de mentiritas. Tú y yo somos muy diferentes. Tú haces las cosas, yo me espero a que caigan del cielo o me las traigan, mi yaya o mis padres. Tú eres valiente y yo soy muy cobarde. Emiliano, esta carta la estoy escribiendo para decirte que ya no somos novios. Pero no vayas a creerte que esta decisión la tomo porque mi papá me lo ordenó o por culpa de esas bobadas que andan diciendo por ahí de que yo soy rica y tú eres pobre. No, estoy dejando de ser tu novia porque antes de ser algo de alguien, quiero ser verdaderamente yo. Necesito saber quién es Lola y lo que de ese descubrimiento salga, se me hace que de todos modos no te va a convenir porque soy muy tonta. Mi mamá me dijo que quería mandarme con mis primas de la capital para que estudie allá. Dice que aquí las escuelas son muy malas y quién sabe cuántas cosas más. Cuando me lo dijo la primera vez, lloré de coraje porque sabía que lo único que estaba buscando era alejarme de ti. Pero ya he tenido tiempo de pensarlo mucho y le dije que sí. Cuando me manden a la capital, voy a estar lejos de todo lo que he conocido y se me hace que eso es todo lo que necesito para curarme de todas mis enfermedades. Voy a ver qué se siente vivir sin que mis papás me estén diciendo qué hacer a cada minuto del día. Me voy en 3 semanas y como además ya rompí contigo mi compromiso, quiero pedirte que no vayas a meterte en un lío
por querer buscarme. Ya sé que eres un atrabancado y no se te puede frenar, pero no se me da la gana que andes de revoltoso por culpa mía. Yo veré la forma de buscarte antes de irme. Al cabo que mis papás ya están mucho menos encorajinados desde que les dije que sí tengo ganas de irme con mis tías. ¿Alguna vez, cuando fuimos novios, te dije que te quiero mucho y que creo que eres muy guapo? Pues no me acuerdo, pero yo creo que no. Pues ahorita que ya no lo somos te lo digo, porque encima de todo ni siquiera puedes ver que me estoy muriendo de la vergüenza. Gracias, muchas gracias por todo lo que me enseñaste, lo que me dijiste y lo que te callaste. Te quiere y te va a recordar hasta que se muera de viejita. Lola. Al terminar de leer la carta, Emiliano no supo qué hacer. Nunca antes había tenido novia, así que tampoco se había visto en esta situación de ser rechazado. No estaba enterado de qué era lo que debía hacerse en estos casos. Llorar, llevarle serenata. Lo raro es que no estaba triste. Finalmente se había cumplido su deseo de que el asunto del noviazgo terminara por decisión de alguno de los dos y no de alguien externo. Ahora que ya tenía hasta el permiso del papá, resultaba que Lola ya no quería ser su novia. Es que las mujeres son, pensaba Emiliano, pero ya se sabe que los hombres son más o menos brutos, así que jamás le pasó por la cabeza que toda la carta de Lola fuera mentira. No es que no quisiera ser su novia, sino que ella sabía perfectamente que nunca podrían estar juntos por todos esos líos de tierras de los que ellos no eran culpables, pero en donde estaban metidos hasta el cuello. Lola, a pesar de su inexperiencia e ingenuidad, supo que lo único que conseguiría era meter en problemas a Emiliano si continuaba terca con seguir viéndolo. Así que le mintió. Le dijo que ya no quería ser su novia y que se iba gustosa a la capital, pero ninguna de las dos cosas era cierta. Sin embargo, Emiliano nunca lo supo. Muy héroe y toda la cosa, pero seguía siendo hombre y ellos, ya se sabe, nunca podrán entender a las mujeres. A Emiliano le daba coraje la partida de alma que se había dado por ver a Lola y que no hubiera servido de nada, de haberlo sabido, pensaba. Pero a mí se me hace que si lo hubiera sabido, de todos modos habría hecho lo mismo. ¿No creen ustedes? Epílogo. Al día siguiente de la fiesta, y ya sin novia, Emiliano fue a recoger los costales que se había ganado en la carrera. Llevaba con él dos esperanzas. La primera era que nadie se hubiera llevado por equivocación sus frijoles y su azúcar. La segunda era ver a Lola, aunque fuera de lejitos. Ambas se le cumplieron. Ella estaba sentada en el portal de la casa grande, leyendo sobre una mecedora de palma y acompañada por la yaya. Las cosas habían vuelto a su sitio y eso le devolvió a Emiliano un poco de alma a su cuerpo. Por lo menos ya habían perdonado a la yaya. Emiliano estaba temeroso de acercarse, no tanto por la autorización que ya tenía, sino por la reacción que podría tener Lola si después de romper con él iba a verla, hasta su casa. Pero hubo algo que le despejó las dudas. Sorpréndanse, el mismísimo papá de ella. ¿Qué? ¿Vienes por los costales o por mi hija?, preguntó el hacendado sin bajarse del caballo. Por los dos, señor, contestó Emiliano. Pues yo que tú primero iba a ver a Lola, para no andar cargando. No más te encargo que no te tardes mucho, porque ya es tarde y al rato comienza a refrescar, y Lola va a tener que meterse a la casa para que no se enferme, dijo el señor y siguió su camino. Así que esa y casi todas las tardes hasta que Lola se marchó a estudiar lejos de Anenecuilco, Emiliano fue a visitarla. Casi siempre la encontraba con la yaya, pero ésta desaparecía como por arte de magia y no volvía hasta que el papá decidía que la visita había terminado. Platicaban mucho, muchísimo,
Hasta parecía que el tiempo se había detenido, pero no era así. Lola se fue y Emiliano se quedó con su familia, sus amigos, sus quehaceres y sus recuerdos de haber sido el novio de la hija del patrón. Nunca volvieron a verse. Eufemio, Chico y Emiliano nunca se separaron. Tuvo que morirse uno de ellos para romper la amistad, y ni así, porque no hubo día en que no pensaran en los otros. Emiliano Zapata, se me hace que de él no tengo que explicarles mucho, pero lo hago por si alguno se le ha olvidado. Se convirtió en el caudillo del sur, organizó una revolución y levantó no solo la voz y las armas, sino también la fe que su gente había dado ya por perdida. ¡Zapata vive! ¿Han oído eso? Seguramente sí. Y es cierto, hay que reconocer que a veces también resultan ciertas las frases que, como esta, se han repetido hasta la saciedad. Zapata vive porque los ideales que representó siguen estando vigentes. Creo que lo estarán siempre. Hay muchos todavía que no saben de tierra y menos de libertad. Lo más maravilloso de este hombre es que le puso palabras a lo que muchos querían gritar. Por eso vive. Habita en el recuerdo permanente de las esperanzas de muchas personas, de los soñadores. Los héroes de los libros fueron, antes que nada, hombres. Emiliano no era la excepción. Cometió errores, tuvo muchísimos tropiezos, pero también alcanzó la grandeza. Lo único que quiero decir es que el indiano del sur no es nada más un retrato en los libros, es una persona, una muy especial, pero en lo absoluto una simple estatua o monumento que solo sirve para rendirle honores. Basta con saber lo que se quiere, basta con respetar esa idea pese a rayos, truenos y nubarrones. Basta con defender la vida y la dignidad humanas por encima de cualquier otra cosa. Con eso es suficiente. Del resto ya se encargarán los que decidan platicar nuestra historia.